paracha número 50 ya, la paracha número 50, o sea que estamos prácticamente a las puertas de estar finalizando. Nosotros sabemos que Rosh Hashanah cae más o menos por allá el 6 de septiembre y para esa fecha entonces ya prácticamente tenemos todo el ciclo de las parachot cumplido, ¿no? Entonces esta es la paracha número 50, es la paracha Kitabo, que traduce cuando entres. Ustedes saben que las parachot tienen como título la primera frase como empieza, ¿sí? Más o menos a veces, la mayoría de veces se aplica la frase o la palabra con la cual empieza la paracha. Y la encontramos en Devarim o Deuteronomio 26, 1 hasta el 29, 8. Sí, esa es la sidra para este día de Shabbat, ¿no? Entonces, vamos a hacer allí la verajot correspondiente para estudiar las palabras de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemivotav besivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Esta parachá es la parachá de las declaraciones. ¿Sí? Declaraciones que tiene que hacer todo Yehudí al llevar allá las primicias, al llevar allá el maser, ¿no? En las festividades, cuando estaba el templo allí construido en Jerusalén, y tenía que decir ciertas cosas delante del Cohen o delante del sacerdote. Y también en esta parachá se encuentran las declaraciones que Hashem hace a nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esta es la parachá de las declaraciones. Entonces vamos a ver como parte introductoria a lo que vamos a estar tratando en la mañana de hoy. Tanto judíos como sacerdotes tenían que emplearse en cumplir ciertos mandamientos acompañados de confesiones que expresaban hechos o acciones que debían realizar o evitar. También declaraciones hechas por Hashem al pueblo de Israel. Vamos a estar comprendiendo el tremendo impacto que puede tener una confesión y de los alcances que pueden tener nuestras declaraciones verbales a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Vamos a estar mirando hoy, si el Eterno lo permite, este tema. Vamos a ver allí algunas partes, si ustedes tienen las escrituras, donde encontramos las declaraciones, ¿sí? Entre otras, pues yo aquí señalé algunas muy importantes, ¿verdad? Y si ustedes van, por ejemplo, a Devarim o Deuteronomio 26.3, allí se habla que hay que declarar que se ha entrado a la tierra prometida. O sea, algo que tiene que hacer todo Yehudí una vez que pisa Tierra Santa es declarar que entramos a la tierra prometida. ¿Sí? O sea que aquí es muy importante, si llegamos a viajar a Israel, si el Eterno nos permite, ¿verdad?, estar allá en nuestra Tierra Santa, una vez que pisemos Tierra Santa, hay que declarar y hay que decir, ¿verdad?, que hemos entrado a la tierra prometida por Hashem. ¿Ok? Así como cuando uno entra a un cementerio y sale y hay que hacer ciertas declaraciones, así también tenemos que declarar cuando lleguemos a Tierra Santa. Cuando vamos a un cementerio, nosotros decimos, del mundo de los vivos entramos al mundo de los muertos. O sea, una vez que pasamos y entramos a las tumbas o entramos al cementerio, hay que hacer esa declaración, del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y cuando visitamos la tumba o las tumbas de nuestros seres queridos y vamos a salir ya y estamos saliendo, decimos del mundo de los muertos al mundo de los vivos. ¿Sí? Y hay que hacer Netilat Yadayim porque obviamente allí es un sitio de impureza, entonces como parte de limpiarse de impureza tenemos que hacer Netilat Yadayim y una vez que llegamos a la casa, entonces nos cambiamos la ropa, nos cambiamos y nos bañamos y nos limpiamos, ¿ok? Porque hemos estado en un sitio de impureza, ¿sí? Donde hay cadáveres. Y esa es la mayor impureza que puede haber, ¿verdad? Según la Torah.
entonces dice 26:3, dice, y llegarás al sacerdote que fuera en aquellos días y le dirás, reconozco hoy a Hashem tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos había de dar. Reconozco, o sea, reconocer ese hecho. Cuando se llega allí a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? O se toca Tierra Santa, hay que reconocer ese hecho de que el Eterno ha cumplido lo que ha prometido. ¿A quién? A nuestros padres, a nuestros ancestros. ¿Sí? Esa tierra que nos había de dar. También hay otra declaración ahí en Devarim, o Deuteronomio 26:3 al 15, no lo voy a leer todo, sino únicamente las partes de esta declaración, y es declarar el maser, o sea, lo que es el diezmo y el bikurim, las primicias. Y entonces dice allí, 26:3 al 15, y algunas apartes, dice Devarim 26:4 al 5, y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Sí? Entonces allí hay que declarar eso, ¿sí? Declarar históricamente lo que pasó con Abraham. ¿Sí? Recordemos lo que pasó con Jacob, cuando ¿verdad? Todo la nación de Israel tuvo que establecerse en Egipto. Hay otra más, quiero traerla aquí a colación, Devarim 26, del 17 al 19, otra declaración. Y esta es declaración por declaración, o sea, uno declara allí y Hashem declara. Ahí vemos nosotros en ese texto, uno declara y Hashem también declara. Entonces dice aquí, a Adonai has proclamado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos, y para oír su voz. Y Adonai te ha proclamado hoy, entonces ahora es lo que Adonai proclama y dice, para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos, y para exaltarte sobre todas las naciones que Él hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Adonai, tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, como podemos ver ahí también encontramos declaración por declaración. Uno declara y entonces el Eterno también le declara sobre uno o sobre Israel, el pueblo de Israel. Y en el capítulo 27 también encontramos allí lo que los levitas debían proclamar, apostados en el centro de los dos montes que hay al ingresar a la tierra prometida, a la tierra de Israel, ¿sí? En cercanías de Shechem, el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Yehoshua cuando entró, ¿sí? Eso lo encontramos allá en Yehoshua o Josué, lo encontramos, que él apenas entra allá y está en ese lugar, entonces hace esto que ordenó Moshe aquí en esta parte, ¿no? Que 6 tribus en el monte Ebal, Rubén, Gad, Asher, Shebulun, Dan y Neftali, deben estar allí, y otras 6 en Gerizim, el monte Gerizim, Shimón, Leví, Judá, Isahar, Yosef y Binyamin. Entonces, unas bendecirían y otras maldecirían. Y aquí se habla acerca, ¿sí? En Devarim 27, del 11 al 26, se habla de qué es lo que tenían que proclamar. Entonces, ahí encontramos nosotros también otras declaraciones, ¿sí? Allí en Devarim o Deuteronomio 27, 11 en adelante. Dice así, y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hubieres pasado el Jardén, Shimón, Leví, Judá, Isahar, Yosef y Binyamin. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el monte Ebal, Rubén, Gad, Asher, Shabulón, Dan y Naftali. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y entonces ahí empieza una serie de palabras duras, ¿no? Y eso eran proclamas que hay que hacer o que habían que hacer allí y que cobran vigencia siempre. Entonces son duras las palabras y empezamos allí del verso 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición
abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, ¿sí? o el terreno de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la esposa de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier clase de bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere cohecho para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces vemos allí todas estas proclamas que debía hacer el pueblo de Israel una vez entrara allí a la tierra prometida, ¿sí? Y estuvieron apostados allí en estos dos montes. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, son frases, son proclamaciones o palabras que salen de nuestros labios. Y ellas obviamente ejercen una terapia y también alimentan nuestro entorno de vida hacia la realidad. ¿Sí? O sea, las palabras, lo que proferimos, lo que decimos, ¿sí? Siempre van a ejercer una especie de terapia y van a alimentar nuestro entorno de vida hacia la realidad. Entonces, con las palabras, con las proclamas, con lo que decimos, vamos a hacer nuestra vida y nuestro ambiente y vamos a afectar positiva o negativamente nuestro entorno. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con aquellas proclamas, con aquellas cosas que decimos, que hablamos, ¿no? Por ello debemos valorar cada frase expresada y con mucho cuidado o cautela permitir la inspiración divina al hablar, ¿sí? Entonces allí, por eso se nos dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Hashem. Entonces tenemos que pensar para hablar. ¿Sí? Pensar para hablar. Y no hablar y después pensar. ¿Sí? Sí, porque muchas veces ha ocurrido, ¿no? Que de pronto hablamos y después decimos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué yo le dije? ¿O por qué yo hablé estas cosas? ¿Sí? Entonces siempre es bueno pensar para hablar. ¿Sí? Y sobre todo hablar con inspiración divina. O sea, permitir que el espíritu, el Ruach, ¿verdad? Actúe e inspire las palabras que tenemos que decir. Entonces es mucho mejor así evitamos cometer grandes errores. Las palabras o frases es el producto de imágenes o pensamientos que contemplamos constantemente y estos con las palabras o frases que salen de nuestra boca moldean nuestro entorno, nuestra vida y nuestras situaciones. Entonces hay que tener allí muy presente esto, ¿sí? Que esas palabras o frases, ¿no? Es el producto de imágenes, pensamientos, ¿verdad? Que contemplamos constantemente. ¿Sí? Ustedes saben que a nosotros nos llegan pensamientos, nos llegan, ¿verdad? Constantemente imágenes y nosotros allí hablamos con nosotros mismos y todo esto va moldeando nuestro entorno, también nuestra forma de vida y también nuestras situaciones. ¿Sí? En este momento nosotros somos el producto de lo que hemos hablado, ¿sabían ustedes? En este momento somos lo que hemos dicho. En este momento tenemos lo que hemos proclamado. ¿Ah? ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Nuestra situación actual es el producto de lo que hemos venido diciendo seguramente años atrás. ¿Ah? O lo que otros han dicho de nosotros también, ¿sí? Años atrás. Entonces, vea que todo esto tiene su raíz, ¿sí? Y tenemos que tener pues muy presente eso. Lo que hablemos hoy puede afectar mi entorno y mi forma de vivir hoy y mañana. Entonces hay que tener cuidado de lo que estamos nosotros diciendo y proclamando. Sí, y por eso
lo que hablan nuestros labios ejercen una terapia, ¿verdad? Que alimenta nuestro entorno, o para bien o para mal. Para bien o para mal. Dice Mishle o Proverbios 23:7, dice, porque como piensa en su corazón, así es él. ¿Sí? Porque como piensa en su corazón, así es él. O sea, una persona, ¿verdad? Eso que piensa, eso que tiene allí en su mente, eso que fantasía, eso que dibuja con imágenes, ¿sí? Eso es lo que la persona tarde o temprano viene a hacer, porque eso es lo que la persona habla muchas veces. Eso es lo que dice la persona, ¿sí? Lo que acaricia constantemente en su mente, en sus pensamientos, en sus imágenes, esas imágenes, ¿verdad? Vienen a formar parte, ¿verdad?, de su vida. Y muy, muy importante esto que voy a decirles, ojalá ustedes tomen nota. Los pensamientos son asaltados continuamente con imágenes o escenas que fabricamos y que son el producto de nuestros deseos o frustraciones en la vida, o circunstancias del pasado o experiencias que queremos revivir, que si los acariciamos continuamente, se materializan tarde o temprano. Entonces, eso es lo que pasa con esos pensamientos. Repito esta parte porque es muy importante, me parece muy importante. Los pensamientos son asaltados, o sea, nuestros pensamientos son asaltados continuamente con imágenes o escenas que fabricamos y que son el producto de nuestros deseos o frustraciones en la vida o circunstancias del pasado o experiencias que queremos revivir, que si los acariciamos continuamente, se materializan tarde o temprano. Vea ese poder que tienen, ¿verdad?, sus pensamientos. ¿Ok? Entonces, al hacer estas proclamas, Hashem quiere asegurarse de que el pueblo de Israel moldee la clase de vida y comportamiento que solo los mandamientos, las misbot, pueden conducir o pueden producir. ¿Sí? Y es convertir a Israel en un pueblo que único y apartado, consagrado al servicio de Hashem. Todas estas proclamas que ustedes ven en esta paracha tienen ese objetivo. Tienen el objetivo de ¿qué? De que Israel moldee a través de estas proclamas, a través de estas confesiones, ¿verdad?, la clase de vida y el comportamiento que solo la misbot, solo los mandamientos, ¿verdad?, puede producir. ¿Sí? Y es que es convertir a Israel en un pueblo único, un pueblo apartado, un pueblo consagrado para Hashem. ¿Sí? Entonces, asimismo, ¿verdad?, estamos hablando también en forma individual. ¿Sí? Cuando hacemos todas estas proclamas, cuando hacemos de las misbot nuestra forma de vida, entonces seremos una persona que, personas únicas, personas apartadas para Hashem, personas sagradas, que es lo que Hashem quiere de todos nosotros. Nos dice, nos dice Devarim 26:19, y para exaltarte sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo kadosh a Hashem tu Dios, como él ha dicho. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él aspira con toda esta terapia de las proclamaciones, tanto de él como nosotros, ¿sí? Entonces, con toda esta terapia, ¿verdad?, él quiere que seamos una nación, un pueblo exaltado por sobre todas las naciones. Dice allí la escritura que seremos cabeza y no cola. ¿Qué significa eso? Que no dependeremos de las demás naciones, ¿sí? Que no estaremos sujetos a las demás naciones. Que más bien las naciones estarán sujetas a nosotros, ¿sí? Y que estaremos sujetos totalmente a Hashem. Cuando eso es así, entonces vamos a ser cabeza, que no dependemos, ¿verdad?, de las demás naciones. Entonces, por eso es una misma. Por eso es una misma repetir, repetir y repetir. Y eso es lo que notamos nosotros allí en Devarim 6:7. Dice allí, la repetirás a vuestros hijos, ¿sí? Repetirás y repetirás, ¿verdad?, a tus hijos, a nuestros hijos hay que repetirles y repetirles hasta que le entre, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Entonces, qué bueno, esto es importante hacerlo constantemente, ¿sí? Y tenemos que ir cogiendo más esta terapia. Yo les digo, les confieso, hay que coger más esta terapia cuando nos sentamos a la mesa, cuando estamos, ¿verdad?, con la familia. Hay que mirar de alguna manera
meter la parte espiritual. Hay que de alguna manera, ¿verdad?, inquietar a los que estamos allí presentes con la parte espiritual, ¿sí? Si no tenemos las palabras, si no tenemos, ¿verdad?, el acervo para hacerlo, entonces debemos poner allí, de pronto, como andamos allí con los celulares, una enseñanza, una reflexión, algo pequeñito ahí para que todo el mundo escuche, ¿verdad? Pero, pero qué bueno es poder llevar a cabo lo que dice aquí. Aquí dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, aquí no está hablando de todo el tiempo. Aquí no está hablando de noche y día. Entonces, para asegurarnos de ellos, y si no tenemos el acervo, el conocimiento, lo que sea, entonces una charla que nos llamó la atención, ¿verdad? Una reflexión que nos llamó la atención. Y hoy podemos bajar por todos estos medios de información tantas cosas buenas y útiles, ¿verdad? Para la vida. Y entonces pongamos allí, ¿sí? Que ahí entre charla y charla algo se escucha, algo ¿verdad? Algo el Eterno quiere, de pronto nos dice o les dice a los demás. Entonces, qué bueno poder hacer esto. Y esto debemos implementarlo, porque tenemos que cumplir la misma tal cual allí está escrita, ¿sí? Cuando andes de camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar esa forma y tenemos que irla implementando. Hay también parte del Sidur. El Sidur es el libro que usamos nosotros para hacer nuestras plegarias, nuestras oraciones, donde debemos repetir varias cosas, y eso es como una terapia, ¿sí? Para nuestro bienestar. Hay partes de Arbit, ¿verdad?, que hay que repetir, hay partes del cierre de Shabbat que hay que repetir, hay partes en los rezos de Yom Kippur, etcétera, donde se repiten ciertas partes, y eso es una terapia, todo es una terapia que va entrando en nuestra nefes, en nuestra neshama, y hace que eso sea una realidad en nosotros, se haga una realidad en nosotros, ¿sí? Hay partes, por ejemplo, me gusta mucho leer el Salmo 145, que es un salmo que habla acerca de prosperidad y del compromiso que tenemos nosotros de proclamar de sus maravillas, de hablar de sus maravillas, ¿sí? Y hay una parte que se nos dice, hagamos con completa concentración, y es aquella que dice, potea ya deja o más vía lejol hayagazón. Abres tu mano y comas de bendición a todo ser viviente. Allí se dice, nuestros sabios, que decodificando, o allí está, por decir así, entrelazado el nombre del malaj, de los malaj que traen la parnasá, ¿sí?, a cada uno de nosotros. Entonces, que hay que decir eso con concentración para encontrar, ¿verdad?, la parnasá constante y la prosperidad. Entonces, son cosas que hay que repetir y repetir, ¿sí? Y entonces todo esto sirve como terapia pues para uno irse amoldando a lo que el Eterno quiere de nosotros, ¿sí? Acordémonos, un pueblo santo, consagrado, ¿verdad? Un pueblo apartado totalmente, personas apartadas, consagradas para Hashem. Lo que repites proclamando, lo que dejas salir de tu boca tiene efectos terapéuticos, como bien decíamos, ¿verdad? Y efectos buenos o efectos malos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que estamos hablando continuamente. Personas que de pronto se quejan continuamente, entonces pónganse a pensar toda la queja lo que puede traer, ¿sí? Se quejan de la situación, se quejan de la situación política, de la situación económica, se quejan de todo, o sea, si llovió, si no llovió, si hizo calor, si no hizo calor, ¿verdad? Se están quejando y quejando y quejando, ¿sí? Y están inclusive hasta muchas veces maldiciendo y hablando cosas muy negativas, ¿verdad? O circunstancias, ¿verdad?, que han pasado y es puro negativismo. Entonces, pónganse a pensar qué están trayendo a sus vidas. Dice uno de los consejos de Jacob, o la carta de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, eso sí, ¿sí? Oigamos todo, retengamos lo bueno, ¿sí? Examinemos todo, retenemos lo bueno, escuchemos todo, retenemos lo bueno. Pero dice ahí, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para hablar, o sea, no hable tan rápido, no seamos tan apresurados, ¿sí? Y tampoco nos airemos o permitamos que el mal genio, ¿verdad?, de un momento a otro, ¡bah!, así explote como un fósforo, ¿no? Seamos como un fosforito, que eso, me hace así, ya
ya estamos nosotros, ¿verdad? De pronto con rabia, con ira. No, allí es muy claro, dice, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, debemos dejar la ira a un lado, ¿verdad? Porque en la ira no opera la justicia divina. Cuando una persona está airada, ustedes saben que hace cosas injustas, cosas, ¿no? Y hay personas que de pronto cuando están airadas es con todo el mundo tiene que pagar, todo el mundo, ¿verdad? Tiene que hacer chava chalón, Natán, ¿sí? Chava chalón. Entonces, allí hay que tener bastante cuidado. Por eso tenemos que ser tardíos, tardíos en hablar, tardíos en enojarnos. ¿Sí? O sea, tomarnos tiempo para hablar lo que tenemos que hablar correctamente. Y si estamos de mal genio, mejor veas, ponerle un sello a la boca, apretar los labios, apretar los dientes y hacer que la lengua se quede encarcelada en esas dos, en en esas dos columnas, tanto la de los labios como la de los dientes, ¿sí? Allí, franquear que no salga la lengua a decir nada. Y ahí apretemos los labios y apretemos también los dientes y no permitamos que la lengua diga nada, absolutamente nada. Sí, vamos, salimos y mordemos la lengua y no permitimos que diga absolutamente nada cuando estamos airados, porque cuando estamos airados, ¿cuántas cosas no se dicen? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no se hablan? Entonces, por eso allí tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo, hablando. Estamos hablando de proclamas, estamos hablando de que esta paracha es la paracha de las proclamas. ¿Sí? Hashem proclama, tenemos que proclamar también, nosotros tenemos que decir, Hashem dice, entonces tenemos que pensar para hablar, ¿sí? Y no hablar para después estar pensando, ¿por qué dije? ¿Por qué hablé? ¿Por qué abrí la boca? Etcétera. Entonces, pensemos primero antes de hablar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que la boca tiene efectos terapéuticos, tanto buenos como malos, voy a traerles aquí el ejemplo. Por ejemplo de ese alemán que proclamó que la raza aria era la más pura y que conquistaría el mundo. Ustedes ya saben de quién se trata. Él lo proclamó, él lo dijo. Él dijo y proclamó que la raza aria era la más pura y que conquistaría el mundo. ¿Y qué aconteció? Una guerra mundial, un holocausto infernal. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Vean nomás lo que hizo esa proclama. Y cómo a través de toda esa ideología movió masas con su lengua, movió ejércitos con su lengua, ¿sí? Soldados con su lengua, ¿sí? Los mandó al campo de batalla, ¿no? Y ellos estaban convencidos de que era así. Pero vean el poder que tiene las proclamas, las ideologías, las cosas que se hablan, ¿sí? Tienen un poder tremendo que pueden afectar el entorno, pueden afectar la vida, pueden afectar el mundo entero, ¿sí? Entonces, por eso allí en la carta de Jacob se habla de que la lengua es todo un mundo, ¿verdad? Y es un pequeño timón que puede manejar todo un barco. Así, los timones de los barcos son pequeñitos, son una cosita pequeñita y los barcos son inmensos. Y ese timoncito maneja todo el barco, imagínense ustedes. Así mismo la lengua maneja toda la creación. Con la lengua podemos bendecir la creación como podemos hacer todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa lengua. ¿Okay? Pero también hay otra proclama muy buena que hizo Hashem. Las proclamas de Hashem son muy buenas. Y allí en Yirmiyahu, o Jeremías 31, 35 al 36, cuando ustedes leen ese texto está hablando de que Israel sería eterno. Allí proclamó Hashem que Israel es eterno. Punto, pare de contar. Israel es eterno. ¿Sí? Que si se cambian las leyes que sostienen el sol, los astros, la luna, si cambian esas leyes, entonces dice, también Israel dejará de ser descendencia delante de mí. Pero eso no va a cambiar, no va a cambiar. Ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero todo esto será removido y será puesto en su posición original todo y todo volverá a ser como en un principio, así. El sol brillará muchas veces, 7 veces más de lo que brilla, la luna también, y el resplandor del mundo será más grande que el que hay ahora. Y entonces, ahí están las leyes, ahí están las leyes. Y Hashem dijo que si eso faltara, entonces también faltaría la descendencia de Israel para no ser nación delante de él. O sea que allí está prácticamente proclamando el Eterno que Israel es eterno. ¿Sí? Y
Este hombre quiso acabarnos y aquí estamos, de pie, habiendo atravesado lo inimaginable, y aquí estamos en pie, aquí, otra vez. ¿Sí? Judíos por todo el mundo, ¿sí? Judíos que ya diáspora no hay, ¿sí? Diáspora no hay, ya la diáspora se terminó una vez que se establece el Estado de Israel. 14 de mayo de 1948, diáspora ya no hay. Todos los judíos del mundo pueden retornar a la tierra, ya diáspora no hay. Entonces, ya eso se acabó, se terminó. Por eso en nuestros rezos nosotros no decimos y llévanos de nuevo a nuestra tierra o sácanos del exilio, quita el yugo de las naciones sobre nuestros cuellos. No, ya eso fue. En 1948, cuando se establece el Estado de Israel, ¿sí? Todos los judíos del mundo pueden volver a la tierra de Israel, ¿sí? A la tierra prometida. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. O sea que ya el exilio se acabó. Ya el exilio se acabó. El que no quiere es porque no quiere y punto, porque no puede. Pero podemos ir, ¿verdad?, a Israel. ¿Sí? Todos los judíos en la diáspora podemos retornar allá. O sea que la diáspora terminó prácticamente. Y por eso, pues, hay rezos que ya no hacemos, hay cosas que no pedimos porque ya prácticamente cualquier judío que quiera viajar allá, viaja y listo. Es reconocido allá y se queda allá si quiere quedarse, si no, pues se devuelve, pero puede llegar allá a la tierra santa, a la tierra prometida. Dice Meir o Marcos, algo que dijo nuestro santo maestro, y esto sí es muy, muy importante. O sea, este es un tema que a mí me estremeció esta madrugada cuando lo vi. Y él dice allí, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Wow! O sea, aquí nuestro santo maestro dice que lo que tú dices, lo que tú digas, ¿sí?, que será hecho. Eso está allí en Meir o Marcos 11:23. 11:23. ¿Sí? 11:23. Entonces, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¡Wow! O sea, esto tiene unas connotaciones muy serias. Muy serias. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, se dice. Pero entonces, quiero aclarar aquí algo, ¿no? Porque es que hay muchos buenos religiosos que cogen esto y creen que todo esto son decretos y son palabras y hay que decir y hay que hablar y eso es todo, sí, todo va a ser así como por arte de magia, porque yo proclamo, porque yo digo, porque yo ordeno, porque yo tengo la autoridad, No. Vamos a ver aquí algo. Tengamos presente, no se trata de declaraciones mágicas o decretos que podamos expedir. Esto debe ser acompañado, atención, esto debe ser acompañado. Si una persona va a hacer algo así, tiene que ir acompañado de una vida de andar en los caminos de Hashem, de hacer su voluntad y estar seguros de que estamos en su presencia. ¿Sí? Los grandes profetas de la antigüedad decían, atención a estas palabras, atención, y ustedes las pueden encontrar, y voy a dar los textos, dicen, vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, eso tiene una dimensión grande. O sea, eso no es cuestión de... ¿Sí? Ellos estaban convencidos que estaban en la presencia de Hashem. ¿Sí? Y así decían, vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y ahí venían y decretaban. Y lo que ellos decían, se cumplía. Punto, se cumplía. Eso lo encuentran ustedes allí, ¿verdad? En Primera de Reyes 17:1. ¿Sí? Cuando se trata de Eliyahu, ¿sí? O de Elías. Y también encuentran en Segunda de Reyes 3:14 a Elisha o Eliseo diciendo estas palabras que decía también su maestro, ¿sí? Y cuando ellos decían esto, tiemble todo el mundo, tiemble todos los que escuchaban esto, porque con lo que hablaba era prácticamente la boca de Hashem. Ahí era hablando la boca de Hashem. Vive Hashem, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, para poder tener ese poder en las palabras, ¿sí? O sea, cuando yo digo de hablar decretos, de hablar de sentencias y cosas de estas, hay que comprender estas otras declaraciones que hay en esta paracha. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? Dice aquí, Devarim 26:17, dice, y andarás en sus caminos. Y 28:9 dice, y anduvieres en sus caminos.
Entonces vean una cosa, es que aquí es que hay que andar en los caminos de Hashem para poder decir que andamos y que estamos en la presencia de Hashem, es porque andamos en sus caminos, sus, no mis caminos, sus caminos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es hacer sus obras, es estar de acuerdo con Hashem, ¿sí? Eso es lo que nos dice Amós 3.3. Amós 3.3 nos dice, el profeta Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, para nada. Si no están de acuerdo no van a andar juntos. Entonces, para andar con Hashem, hay que estar de acuerdo con Él. O sea, es con Él. O sea, aquí no es que Él esté de acuerdo con nosotros, o que Él esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, o que Él esté de acuerdo con lo que yo estoy pretendiendo. No. Es estar de acuerdo con Él, con lo que Él pide y exige. ¿Ve? Es estar andando con Él. Y es estar andando haciendo sus obras. Hacer sus obras. ¿Qué serán sus obras? Todo lo que tiene que ver con Masin Tovim, todo lo que tiene que ver con Misbot. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay algo profundo, y yo se los quiero regalar hoy, que esto me hizo trizas. Ahí sí que, si lo anterior me conmovió, esto me hizo trizas. Observemos la comunión íntima. Yo quiero que ustedes repitan conmigo, comunión íntima. Eso es lo que quiere Hashem, comunión íntima. Cuando Hashem le dijo a Moshe, ve a Faraón y dile, deja salir a mi hijo, a mi primogénito Israel. Mire la relación de Hashem. Lo que Hashem quiere con nosotros es tratarnos como padre y tratarnos como primogénitos. Ustedes saben que esa relación es una relación de intimidad. Padre-hijo, hijo-padre. Entonces, observemos la comunión íntima que nuestro santo maestro, ¿verdad? Tiene con el Padre. No tenía, sino tiene con el Padre. Si vamos allá a Yohanan o a Juan 8:29, vea lo que dice. Porque el que me envió, atención, conmigo está. Vea esa seguridad. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y por qué? Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Ahí sí. Yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, andar en los caminos de Hashem es hacer siempre lo que le agrada a quién. A Él, no a mí. No es mi conveniencia, no es mis pretensiones. ¿Sí? No es lo que yo quiero, no es lo que Él quiere, es lo que le agrada a Él. Podemos preguntarnos, hasta aquí, ¿hemos hecho lo que a Él le ha agradado? Preguntémonos. Hasta este día de Shabbat, ¿hemos hecho lo que a Él le ha agradado verdaderamente? Eso es lo que nos dice aquí nuestro Santo Maestro. Y Él es el ícono a seguir. ¿Sí? Él es nuestro Maestro y tenemos que seguir sus pisadas. Y Él dice, porque yo hago siempre, aquí no dice de vez en cuando, aquí dice siempre lo que le agrada. Siempre. Mis decisiones le han agradado. Mi situación actual le agrada. Lo que he decidido le agradó. Le consulté a Él. Él me dijo y yo hice. Él me ordenó y yo cumplí. Entonces, muy interesante esto. O sea, yo veo aquí, la crema y el secreto, ¿verdad? De tener poder para decretar, poder para decir, ¿sí? Y es estando en la presencia de Hashem. Pero estamos en la presencia de Hashem, ¿por qué? Porque hacemos todo lo que a Él le agrada. ¿Sí? Por eso, le era muy fácil a Yehoshua, nuestro santo maestro, o Yeshua, nuestro santo maestro, era muy fácil decretar. Era muy fácil que hacer el milagro ya. ¿Sí? Levantó a una persona de 4 días de muerto. Nadie. La ciencia médica dice que si una persona tiene 3 días de muerto, hay posibilidad de levantarlo. La ciencia médica. Es más, las personas que murieron y tenían antes de 3 días de muerto se levantaron. Se pudieron levantar. Sí, algunos se pudieron resucitar. Pero ya después de 3 días ya no hay más nada que hacer. Ya el cuerpo empieza
en descomposición y todo eso. Y él se esperó que pasaran 4 días con Lázaro. Y fue y lo levantó. Pero mire lo que dice Marta. Marta le dice, ahora yo sé que lo que pidas al Padre lo hace. Yo sé que lo que tú pidas al Padre lo hace. ¿No? Y efectivamente, Jesús allí dice, Padre, gracias porque siempre me escuchas. Y agarró y lo levantó, después de 4 días de marcha. Entonces, de esa dimensión tan tremenda, esa dimensión, o sea, yo creo que es algo que el Eterno nos revela, nos muestra, porque quiere que avancemos. O sea, no quiere que nos quedemos allí como en lo básico, sino avancemos en esa relación, sobre todo íntima con Él. Tenemos que tener una relación íntima con Akadosh Baruj Hu, con Boreolán. ¿Sí? Es muy importante tener esa comunión íntima con Él y agradarle a Él en todo. Yo siempre hago lo que le agrada. Podemos decir eso, todos nosotros ahora mismo, decir, yo siempre hago lo que te agrada. Yo creo que tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho con nosotros mismos. Y allí mismo, Yohanan 5.36 o Juan 5.36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Yohanan, hablando acerca del que hacía las tevilot para Teshuvah. Está hablando aquí Yeshua, dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Pero ¿qué obras está haciendo Yeshua? Dice, las mismas obras que hace el Padre. Por eso, hay que hacer lo que hace el Padre. ¿Sí? Para estar en su presencia hay que hacer lo que hace el Padre. El Padre es misericordioso, es bondadoso, amoroso. El Padre, ¿verdad?, está pendiente de las personas que están dolidas, enfermas. ¿Sí? El Padre está allí. Acuérdense que cuando Abraham se hizo la circuncisión, vea, el Eterno mandó allí su corte de ángeles para que lo visitaran allá, ¿no?, de parte de él, a ver cómo andaba en su circuncisión. Vea ustedes. Sí, o sea, era presto para estar atento a las necesidades de la gente. Por eso se dice que Él es el Padre, ¿verdad?, y el defensor de las viudas, de los huérfanos. Está ahí con los necesitados. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Yohanan 9.14, Juan 9.14 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y ustedes leen los Besorot y ven, lo que hizo fue puro bien. Uno ve toda la historia, ¿verdad?, de nuestro Santo Maestro, y lo que hizo fue puro bien, haciendo, supliendo las necesidades. ¿Sí? Y qué lindo es poder uno identificar la necesidad de alguien, ¿sí?, y poderle ayudar, poderle colaborar. Sí, a la medida de las posibilidades, pero hacer lo posible por ayudar, por colaborar. ¿Sí? Cada persona tiene alguna necesidad y hay que detectar la necesidad. Y entonces vamos a ayudar, vamos a colaborar. De alguna manera, ¿sí? El Eterno nos da la capacidad de poderlo hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque el Eterno es lo que más hace. Dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien, ¿sí? Pensamientos de paz, para daros lo que necesitamos. Esa es la forma de pensar del Eterno. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir como pensando como Él piensa, ¿verdad? Bien, continuando entonces con el tema de las declaraciones, porque esta es la parachá, perdón, de las declaraciones. La parachá de hoy nos presenta una herramienta importante, muy importante, en el aspecto de las declaraciones para uno admitir los errores. Uno tiene que admitir los errores, ¿sí? La Torá nos está diciendo que para evaluar nuestro estado espiritual de manera adecuada, el ingrediente clave es hablar en voz alta. Recuerden ustedes que aquí en esta parashá se habla de que cuando se fuera a llevar el maser, el bikurín, allá al templo, en esas fiestas, ¿verdad?, en esas altas fiestas, ¿verdad?, había que declarar, había que decir las cosas, y en alta voz, ¿no? Entonces, hablar en alta voz es la clave, ¿verdad?, para medir nuestra estatura espiritual delante de Hashem. Dirás la siguiente declaración ante el Eterno, es decir, articularás verbalmente dónde has tenido éxito y dónde has fracasado. O sea, uno tiene que declarar al Eterno dónde ha tenido éxito, agradecerle, pero también dónde ha fracasado. Uno tiene que ser sincero consigo mismo.
Y el Mazhor de Ashrol, ¿verdad? Explica lo siguiente. Dice, como un ser inteligente, pensativo e imaginativo, el hombre tiene todo tipo de pensamientos que atraviesan constantemente su mente. Incluso los pensamientos sublimes de remordimiento y de crecimiento personal no son extraños para él, pero no perdurarán. Para que sus pensamientos tengan sentido y perduren en el tiempo, debe expresarlo en palabras, porque el proceso de pensamiento culmina cuando las ideas son expresadas y clarificadas. O sea que uno tiene que hablar las cosas, tiene que decir las cosas. Por eso es que es muy importante, ¿verdad? Uno pensar muy bien para hablar bien, ¿sí? Porque todo lo que se nos atraviesa, ¿verdad? Todo lo que se nos viene al pensamiento, tenemos que decidir si eso es bueno o es malo. Tenemos que decidir si es luz o es tinieblas. Tenemos que decidir si es santo o es profano, ¿sí? Y llegan pensamientos de todo tipo. Y ahí entonces es donde empieza la terapia del lenguaje. Porque eso que pensamos, eso decimos, eso hablamos, eso que acariciamos constantemente, eso vamos a estar hablando y diciendo. Y entonces vamos a formar nuestro entorno, vamos a formar todo. Esto no es fácil como parece, pero por lo general es es intensamente difícil para las personas admitir explícitamente, por ejemplo, que han actuado mal. Hay personas que les cuesta admitir que han actuado mal, ¿sí? Sobre todo ante los demás. Pero hay algunos que se les dificulta inclusive para sí mismo, se les dificulta decir he actuado mal, he hecho mal. Tendemos a ¿qué? A excusarnos a nosotros mismos. Nos negamos a admitir la verdad. Desviamos muchas veces la culpa. Negamos lo evidente. Somos excelentes para racionalizar. O sea, racionalizamos y eso sí tratamos de sacar, ¿verdad? Sacar en limpio nuestra situación. ¿Ah? Pero la persona que extrae de sí misma la desagradable verdad, porque a veces es muy desagradable la verdad, he pecado, ha realizado un acto grande y significativo. ¿Sí? Cuando podemos mirarnos, juzgarnos nosotros mismos. Tenemos la capacidad de juzgarnos nosotros mismos, de decir, caramba, he hecho mal, yo he pecado. ¿Sí? Entonces, allí nosotros hemos realizado un acto grande, muy significativo. Eso es lo que nos conduce al crecimiento, eso es lo que nos conduce a la madurez espiritual, a hacer esa confesión, ¿sí? A hacer ese viduí, confesar delante de Hashem. Hashem, yo he hecho mal. Yo he hecho esto, y en detalle, no es perdóname mis pecados y ya no. No, en detalle, yo hice mal esto, yo pensé mal esto, yo tuve esta mala motivación, yo tuve este pensamiento, yo tuve esta intención, perdóname Hashem, y reconocer ante Hashem. Eso es muy grande y significativo. Y ustedes saben que estamos acercándonos a las grandes fiestas. Viene Rosh Hashanah, que es donde el Eterno juzga a todas sus criaturas. Viene Yom Kippur, ¿verdad? Donde se sella el decreto para el nuevo año. Y después ya entramos a Sukkot, ¿verdad? Creyendo que ya, pues los decretos, cualquier decreto malo ha sido cambiado. Pero se habla mucho de que este es tiempo de hacer Teshuvah, se habla de Teshuvah, se hacen Shelihot, ¿verdad? Para que el Eterno tenga misericordia, ¿sí? Pero no hay más Shelihot grande que uno mismo reconocer. Sí, que ha faltado, uno mismo reconocer que ha hecho mal, uno mismo reconocer que ha buscado su propio gusto, su propio bien, pero no el bien de Hashem, no el bien de glorificarlo a Él, no el bien de los demás. No, uno a veces es egoísta, no quiere llenar sus deseos, sus pasiones, sus emociones. Sí, antes que cualquier otra cosa, uno quiere ser feliz, antes que cualquier otra cosa. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Sí, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y hay que reconocer si se ha hecho mal y punto. Hay que reconocer delante de Hashem. ¿Sí? Por cada misbah de la Torah que una persona transgrede, necesita confesarse ante el Eterno. ¿En qué consiste esto? La persona debe decir, Eterno, he pecado ante ti, he hecho este acto específico, me avergüenzo de mis acciones y nunca más volveré a hacer. Eso está en las leyes de Teshuvah.
En las leyes de Teshuvá está el confesar, hacer vidui detallado de la falta que se ha cometido. Y tener uno la resolución de hacer una Teshuvá Shelema, o sea, una Teshuvá perfecta. ¿Sí? No volver a reincidir. Decir y proclamar, no vuelvo a reincidir, no quiero hacerlo. Hablarlo, no mentalmente, sino decirlo, no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. No quiero hacerlo. No me conviene y no quiero y no deseo hacerlo. Eso hay que decirlo, hay que proclamarlo. En el judaísmo la confesión es un asunto totalmente privado entre nosotros y Hashem. De hecho, la palabra hebrea para confesión es leí vadot. Leí vadot. Está escrita en forma reflexiva, que connota el actuar sobre uno mismo. Aunque le hablamos al Eterno, Él ya conoce la verdad, obviamente, Él ya conoce la verdad y todo, pero Él necesita que nosotros analicemos nuestra vida y nos demos cuenta que pesquemos dónde está el mal en nosotros, que pesquemos dónde está la raíz de todo, que la pesquemos, si son motivos ulteriores, lo que sea. Mire que en esto David se volvía un experto. Él hasta en uno de los salmos dijo, Padre, inclusive líbrame de las faltas desconocidas. Si hay faltas que yo no conozco porque no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no puedo hacer un análisis exhaustivo de mi vida, por favor, líbrame, perdóname. Sí, aún de las faltas que desconozco. Vea qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso corazón de David. Y así tenemos que hacer nosotros. Sí, tenemos que confesar los pecados. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que juzgarnos nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y dejar de ser egoístas, porque muchas veces queremos que todo el mundo gire alrededor nuestro y que sea lo que nosotros queremos y que sea como yo quiero, y si no, entonces, no Señor, no todas las veces, ¿sí? El Eterno sabe qué necesitamos, qué es lo que requerimos, y Él sabe con perfección qué. Y Él sabe darnos lo que nosotros merecemos y necesitamos, ¿sí? Y muchas veces queremos arreglar nuestra vida a nuestra manera, y no es así. Hay que hacer lo que Él le agrada. Acuérdense, Yeshua dijo, yo hago lo que siempre le agrada. Y por eso les pregunté, hasta el día de hoy, ¿hemos hecho lo que a Él le agrada? Sí, preguntémonos. Sí, desde ya puedes decir conmigo, Padre, yo quiero agradarte en todo. Ese es mi propósito en la vida. Yo quiero que estés contento conmigo. Yo quiero que te sonrías conmigo. Yo quiero que cuando tú me mires con ojos, vea, de alegría. Eso es hermoso. Sí, que podamos decirle eso a Hashem. Podemos decirle eso a Abba Kadosh. Sí, que cuando tú me mires con ojos de alegría, de gozo, porque estoy haciendo lo que te agrada. ¿Sí? Eso es lo que hay que buscar siempre. Eso es lo más grande que puede haber. Uno no debe agradar al hombre, no, eso no. Eso lo debemos. A Hashem por encima de todo. ¿Sí? A Hashem por encima de todo. Y cuando le agradamos a Él, seguro que todo lo demás marcha bien. Todo lo demás va a marchar bien. Absolutamente todo. ¿Sí? Se compone, todo se arregla. ¿Sí? Cuando le agradamos a Él. Seguro que sí. Yo estoy convencido de que así es y así ha sido siempre. Muy bien, entonces el problema aquí, obviamente, no es que Hashem ya conozca. Padre, ya tú sabes que yo soy débil, ya tú sabes que... No. Necesito que hables tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Y necesito que mire por qué es tu debilidad y dónde es la raíz de tu debilidad. O sea, métete en un examen exhaustivo. No te quedes ahí básico o en la superficie, no. Métete a fondo contigo. ¿Sí? Y analiza dónde está el problema. ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está eso que te induce, ¿verdad?, a creer que estás haciendo bien, pero sabes que no estás haciendo bien? Sí, entonces, métete allí con Hashem. El problema es cuando no estamos dispuestos a admitir la verdad frente a nosotros mismos. Ahí está el problema. Como el profeta Jeremías dice, Eterno, Dios nos juzgará cuando digamos, no he pecado. Cuando decimos no he pecado, ahí es cuando Dios nos va a juzgar. Por eso es que se nos da la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos. El Eterno nos permite juzgarnos a nosotros mismos y tenemos nosotros algo muy lindo que nos dejó, un sello que Él nos dejó, y es la conciencia. La conciencia nos defiende o nos acusa delante de Hashem. Por eso ninguna persona en el mundo puede decir, no, a mí nadie me dijo.
yo creo que hice bien. No, no, un momentico, usted tiene una conciencia, que así no supiera Torah, no supiera la Biblia, lo que sea, nadie le predicó, pero tuvo una conciencia que te decía si hiciste bien o hiciste mal. Y ese es el fiscal, o que te defiende o que te acusa delante de Hashem. Entonces, no puedes decir, no, yo no, nadie me dijo, nadie me contó, nadie me... No, pero tienes una conciencia. En esa conciencia está el sello de Hashem, que te está diciendo, estás haciendo correcto, o te dice, hiciste mal. Hiciste mal. Entonces, allí ese es el problema. Si decimos no hemos pecado, ahí es cuando Hashem viene y juzga. Y cuando cuando Él nos juzga, somos condenados. Entonces es mejor que nosotros mismos condenemos nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Es mejor que nosotros mismos juzguemos eso y condenemos lo que no está bien. Es mejor que lo haga Él. ¿Sí? No, Él cuando mete la mano, eso sí, es un papá que castiga, es un papá que disciplina porque nos ama. Entonces, mejor yo como que mejor me juzgo y yo como que mejor digo, ¿verdad? Lo que yo he hecho mal y lo reconozco antes de que Hashem meta su mano. No, no tienes por qué meter tu mano, no tienes por qué sacar, ¿verdad? A Mateo Moreno. Yo le digo así a los muchachos. Aquí tengo a Mateo Moreno, vea, el que saca lo malo y mete lo bueno. Entonces, mira, a ver. Entonces, no hay que permitir eso. No, o sea, no, yo mismo me quiero corregir, yo mismo juzgo que hice mal, pequé. Padre, perdón. Y si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que pedir perdón a moco tendido, pues lo pido, pero no, yo no quiero que la mano de Él esté sobre mí porque, bueno, sí, que el Eterno nos libre. Entonces, increíblemente, obviamente el incidente de Adán y Eva, o de Adán y Java, se produjo en el primer Rosh Hashanah, ¿sí? El día en que nació la humanidad. Rosh Hashanah es el día más oportuno para reparar pues, ese error que cometieron ellos allá, ¿no? Entonces, por eso es importante prepararnos, porque ya Rosh Hashanah ya está a las puertas, ya está. Y acuérdense que dice la tradición que el Eterno se sienta en su trono de juicio y juzga a todas las criaturas y decreta lo que va a ser ese nuevo año. Para todas las criaturas, todas. ¿Sí? Todas. Entonces, al acercarse estos días festivos, podamos reflexionar de nuestros caminos. Admitamos nuestros errores, que sea un tiempo de crecimiento espiritual para todos nosotros y hagamos una renovación mental, ¿verdad? Constante, al punto que podamos medir bien nuestras palabras que salen de nuestra boca. Sí, podamos medir bien lo que estamos diciendo. Y aquí yo quiero como darles una aplicación, ¿sí? Una aplicación de esto que les he enseñado como algo muy práctico, ¿sí? Son aquí como unos cuatro cositas, y son las siguientes. 1. Empieza a cambiar tu manera de pensar, ¿sí? Empieza a cambiarla. Hay que renovar la mente, y la mente se renueva cuando tenemos contacto constante y diario, ¿sí? Con la palabra de Hashem, con su Torah. O sea que allí es importante, ¿verdad? Irse renovando, permitir que la palabra de Hashem nos hable. Ahí dice, y que escuches, pero ¿cómo así que escuches? Pero ¿dónde voy a escuchar la voz de Hashem? ¿Será que otra vez se va a repetir lo de Har Sinaí? No. Cuando uno lee Torah, uno debe abrir su nefesh y su neshama para escuchar la voz de Hashem. Y uno siente que Hashem le habla, siente que Hashem le está, ¿verdad?, enseñando, y uno siente que Hashem le está revelando, y uno siente allí, escucha la voz. Pero para eso hay que, obviamente, estudiar Torah, estudiar la palabra de Hashem. ¿Ok? De esa manera se renueva la mente, el conocimiento, ¿sí? Hay que ir renovando el conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos dice allí la carta a los de Italia, capítulo 12, verso 2, ¿sí? Donde nos dice el Rashtá, Rabino Saúl de Tarso, renovar la mente. Hay que renovar el conocimiento, uno tiene que renovarse. ¿Sí? Así como uno se renueva de los equipos electrónicos y del celular y todo eso, y uno, porque todo eso va quedando. Así mismo hay que renovarse uno, ¿sí? La mente hay que irla renovando, uno no puede quedarse allí. Yo conozco personas que, por ejemplo, conozco una persona que era secretaria bilingüe y no sé qué cosas más títulos tenía, y a estas alturas no sabe ni manejar un computador, no sabe manejar un iPad, no, o sea, ¿por qué? Porque se quedó allá en el pasado. Y había que renovarse, había que ir con la tecnología, había que ir con todos los nuevos sistemas, etc.
No se renovó, quedó allí. Eso es como un médico. Un médico tiene que renovarse constantemente. Yo recuerdo que yo iba a reclamar droga de personas que necesitaban medicamento y cuando llegaban allá, no, esto ya no existe o esto ya no lo hay. Y entonces, ¿qué pasó? Que el médico no se actualizó en la medicina nueva. Sí, entonces pensó que esa medicina todavía estaba allí en el mercado y no se renueva. Uno tiene que renovarse constantemente. ¿Sí? Los abogados tienen que renovarse porque hay nuevas leyes, los médicos tienen que renovarse porque hay nuevas medicinas y nuevas técnicas para llevar a cabo, ¿verdad? Llevar a cabo ¿cómo se dice? Sus operaciones y formular adecuadamente, etcétera. Asimismo, nosotros tenemos que renovar nuestra mente en la parte espiritual y eso se renueva con la Torah. La Torah que no pasa de moda, la Torah Haim, la Torah de vida, la Torah Emet, sí, que es más actual que el periódico de hoy y de mañana. La Torah está hablándonos del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué más que eso tan hermoso, tan grande, tan poderoso? Entonces hay que renovarse, la mente hay que renovarla. Hay que definir tus ideas y tus metas. Ese es el segundo punto. Define para dónde quieres ir, para dónde vas. Sí, eso es muy importante. Yo recuerdo que yo aquí abarqué todos los 48 caminos que conducen a la sabiduría y qué bueno sería que eso lo volvieran a repasar. Eso lo encuentran allí por YouTube, ¿sí? Pero les digo, qué bueno sería que definiera tus metas en este momento. Si estás haciendo cosas que de pronto, nada que ver con la voluntad de Hashem, entonces, ya esto lo dejo a un lado y vamos a buscar ahora sí la voluntad de Hashem. Tus ideales, tus metas, ¿sí? Hay que definirlos para saber dónde quieres ir. ¿Dónde quieres estar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué quieres? ¿Sí? Con mi esposa tenemos una meta. Bueno, ya de aquí a dónde vamos a pasar y así. Tenemos ya ciertas cosas que tenemos que ir definiendo. Entonces, así mismo tiene uno que definir su vida. Y actúa de acuerdo a sus objetivos. Ese es el punto 4. Actúa de acuerdo a sus objetivos, a esas cosas que tienes allí. Entonces, Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz, habrá luz. Sí, pero determina algo y esta te será firme. Y punto 4, habla las cosas. Ahí sí puedes empezar a hablar las cosas, sí, como si no fueran. ¿Sí? Cosas que ya, cosas que todavía no son, pero como si ya fueran, ¿de acuerdo? Entonces ya puedes ir hablando y si estás en la voluntad de Hashem, eso ya se va a ir dando, ¿sí? Pero haz la voluntad de Hashem, y verás que cuando tú hablas de esas cosas, dicen nuestros sabios que hagamos lo que hace Hashem. Hashem habla las cosas que no son como si fueran. Y acuérdense, le dijo a Sara, de aquí a 1 año abrazarás un hijo. ¿Pero cuál hijo? Yo tan vieja y mi hijo y mi esposo tan viejo. ¿Cómo cuál? Punto. Eso es todo. Eso dice Hashem y se acabó. Entonces, dice allí que algo que se nos revela es que Abraham creyó. Sí, creyó en esta promesa y Abraham dice que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria al Eterno. Cada vez que se acordaba, me imagino yo, y gloria a tu nombre, ¿verdad? Tú vayas a tener un hijo. Gloria, sí, y recibió fuerzas y todo eso, ¿verdad? Recibió fuerzas teniendo 100 años y la mujer de él 90, ¿verdad? Y tuvieron un hijo. ¿Ven? Entonces, esas 4 cositas como para aplicar en cuanto a las cosas que decimos, ¿sí? Que obviamente tiene que tener una reingeniería mental. En Mislé 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre, del producto de sus labios será saciado. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Dice allí, Devarim inclusive, la Torah dice, en Devarim 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la Devar, la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, en tu boca y en tu corazón. Ojo ahí, en tu boca y en tu corazón. Cuando dice en tu boca, es que lo que estás enseñando, llévalo a tu corazón, o sea, a la práctica. Los que están siguiéndome a mí, allí en la red de WhatsApp, yo les expliqué en una de las notas que mandé esta semana de la Parashá, ¿sí? Lo importante que es creer en el corazón, ¿verdad? Y lo que se confiesa, creerlo en el corazón, ¿qué es eso? Porque algunos piensan que es una fórmula mágica, ¿no? Que el que cree en su corazón que si confesares con tu boca que Yeshua es el Mashiach y crees en tu corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces sí, confiese y ya es salvo. No, eso no es así de fácil.
Eso no es así. No, no, no. Eso quiere decir que lo que tú estás confesando, enseñando, hablando, tienes que llevarlo a tu corazón, creerlo en tu corazón. Y eso significa que acción. Lo tienes que estar haciendo. Y tú estás confesando que Yeshua es el Mashiach, que Yeshua es el Mashiach. Entonces tienes que estar haciendo lo que Yeshua hizo. Con tu corazón debes estar cumpliendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues tienes que estar cumpliendo. O sea, esto no es cuestión de... Por eso nosotros ponemos el tefilín, ¿verdad? El batín aquí, porque debe estar aquí, sí, debe estar aquí. Las misbot, la Torah de Hashem debe estar aquí en la mente. Debemos conocer, entenderla, ¿sí? Entenderla, deducirla, ¿sí? ¿Ok? Pero también nos ponemos el batín aquí del brazo, que esto significa que acción, acción. Y por eso decimos aquí nosotros... Verasti li leolam, verasti li besedu, mispau Jesús, Rahamim, verasti li bemunah, beyadá, Adonai, te desposaré a mí para siempre y te desposaré con rectitud, con justicia, con bondad y misericordia. O sea, te desposaré a mí. Este es el anillo de compromiso. Yo me caso con Hashem, ¿por qué? Porque hago las cosas con qué? Con rectitud, con justicia, con bondad, con misericordia. Hago las cosas, hago. Esto significa hago. Lo que tengo aquí, tengo que trasladarlo al corazón y entonces lo estoy haciendo. Por eso allí la Torah dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy confesando con mi boca es porque ya lo he estudiado, lo he analizado, lo tengo aquí, ya lo he decodificado, lo entiendo muy bien. Entonces, ¿ahora qué? A la práctica. Mi corazón, a la práctica. Sí, en tu corazón para que la cumplas, a la práctica. A la práctica. Nos ponemos aquí la parte de las 7 vueltas y decimos potea, et, yadeja, umasría, lejol, hay, razón. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo con tu favor. Nos llenas para que nosotros dar, por eso las hacemos hacia afuera, para dar, para bendecir, para ayudar, para aconsejar, para enseñar, para instruir, para afuera, no para adentro. No hacemos las 7 vueltas para adentro, para mí, yo, no, para dar, para sembrar. Entonces, en resumen, haciendo ya como un poquito de un caldo Maggi de este gran pollo, tengamos cuidado de aquí en adelante con lo que sale de nuestros labios. Tengamos cuidado con eso. Acuérdense que esta es la parachá de las confesiones, de las declaraciones, tanto de nosotros como de Hashem. ¿Sí? Atención aquí. Los pensamientos son asaltados continuamente con imágenes o escenas que fabricamos y que son el producto de nuestros deseos o frustraciones en la vida o circunstancias del pasado o experiencias que queremos revivir que, si los acariciamos continuamente, se materializan tarde o temprano. Ahí parte todo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo piensas tú? ¿Qué hablas contigo mismo a diario? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Sabes discernir un pensamiento de luz o un pensamiento de oscuridad? ¿Sabes discernir un pensamiento que es profano o que es sagrado? ¿Sabes discernir lo que es un pensamiento de oscuridad o de luz? ¿Qué acaricias de todo eso? Las declaraciones son poderosas si andamos en los caminos de Hashem, haciendo lo que es de su agrado. ¿Sí? O sea, por eso los profetas de la antigüedad podían decir, vive Hashem, Dios de Israel en cuya presencia estoy. ¿Pero por qué? Porque siempre hacían lo que al Eterno le agradaba. ¿Ah? Entonces, andar en sus caminos es hacer lo que a Hashem le agrada. Eso es andar en sus caminos. Hacer las obras de Hashem, eso es andar en sus caminos. Bueno, aprovechemos la proximidad de estas fiestas, ¿no? Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot,
para confrontarnos con la realidad de nosotros mismos y confesemos nuestros pecados para que en el juicio salgamos libres de toda culpa, seamos sellados, ¿verdad?, para un año bueno, agradable a Hashem y a nuestros queridos que nos rodean. Ahora, no hay mejor teshuvá que hacerla uno cuando recién peca, no esperarse hasta Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, no, pecaste hoy, hoy confiesa y haz el propósito de apartarte y se acabó, listo, perdonado, ¿sí? Acuérdese que hay una capará perfecta que perdona los pecados peshá. Peshá son las iniquidades que no tienen provisión en la ley levítica, que era extinción total, era muerte, porque no había ni un corbán, nada, no había ningún sacrificio que cubriera ese pecado. Y el único corbán, la única capará perfecta que perdona esos pecados de iniquidad, ¿verdad?, es Yeshua HaMashiach, que se ofreció voluntariamente, ¿verdad?, para hacer capará por todos esos pecados. Pecados que en la ley levítica no había provisión. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dirija, que el Eterno nos dé siempre gracia delante de Él y que alcancemos nosotros a ver, ¿verdad?, los días del Mashiach, que sea prontamente y en nuestros días. Amén, amén. Amén, amén. Shabbat shalom.